Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:15 en la mañana. Tomamos contacto ahora mismo vía telemática con el académico Efrén Guerrero, que está conectado con nosotros. ¿Cómo le va, mi doctor? Entiendo que anda cruzando el charco. Bienvenido, buen día. Hola, Fabricio, buenos días a todos desde acá. Sí, estoy en una actividad de la universidad en España. Vuelvo el jueves a Quito, pero bueno, aquí estamos. Y gracias por recibirme y gracias a la gente de Armónica por estar siempre pendiente de tu programa. A usted, doctor, por atendernos, pero sobre todo por sus aportes para la discusión pública. Yo ayer en mi comentario de este espacio daba cuenta de su explicación respecto del indulto a propósito del post que publicó el presidente de la República el día viernes luego de la masacre del jueves en Nueva Prosperina. Y cómo esto ha generado un debate, porque claro, se podría interpretar que casi el presidente le está diciendo a los policías militares hagan lo que quieran, que yo luego les indulto. O sea, está reconociendo que cualquier exceso puede ser materia de un enjuiciamiento y tal vez de una sentencia y de que se vayan a la cárcel y ahí se aplicaría el indulto. En medio de este contexto de inseguridad, ¿cómo entender esto, doctor? Tenga la bondad. A ver, yo creo que el presidente de la República cometió un error de comunicación importante porque el indulto es una figura que sí está establecida en el 147 de la Constitución, que da la capacidad del presidente a hacer el perdón de la pena. Perdón por la redundancia, porque esto es importante. Para que haya un indulto, primero tiene que haber una sentencia de un juez competente. No es un indulto previo, no es decirles, vean, tienen carta blanca que no va a haber ninguna investigación. Entonces creo que ese es el primer problema que genera. Esto está establecido bajo un reglamento para indulto que fue establecido en el año 2014 y tiene reformas del año 2017, en el cual se establece que se pide el indulto por parte del presidente de la República, la misma persona privada de la libertad, en un escenario bajo ciertos delitos, por ejemplo, los delitos sexuales, el asesinato, los delitos de lesa humanidad, obviamente no tienen capacidad de ser indultables. Analiza el presidente en su potestad reglamentaria y emite un decreto. Si ustedes revisan los decretos del presidente de la República, de cualquier presidente de la República, estoy hablando históricamente, van a encontrar varios decretos de indulto que se dan por varios temas. Delitos culposos de tránsito, delitos menores a 3 años, personas que están con una situación humanitaria compleja, enfermos de enfermedades raras o terminales, y tienen que haber demostrado estos PPLs pues una conducta adecuada dentro del Centro de Protección de la Libertad. Entonces no se trata de una carta blanca, sino más bien es un mecanismo humanitario que existe en el país históricamente. De hecho, fue reintroducida con la Ley de Gracia del año de 1976. Por tanto, yo creo que el presidente ahí cometió un error, y es un error llevado por cierta precipitación en el momento de tomar decisiones políticas, que se trasladan a nivel comunicacional. Para mí lo importante es que el presidente tiene que estar mejor asesorado antes de emitir comentarios vía redes sociales, porque de otra manera genera estas discusiones que creo que vacían de contenido el tema público y salimos del tema importante. Tenemos 22 muertos que tienen que ser investigados, que tienen que desarticularse las redes criminales que dan cabida a este tipo de cosas espantosas, y lo más importante es activar las economías criminales que hacen que las personas se integren a las mismas. Doctor, pero mire usted que la señora canciller de la República va a la 68ª reunión, ya le digo exactamente cómo se llama esta reunión, 68ª Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, y presenta cifras, digamos, alentadoras, ¿no? Dice que se han reducido las muertes violentas, que han retomado el control de las cárceles, que han tomado medidas para enfrentar el reclutamiento de los niños y adolescentes de grupos de delincuencia organizada. ¿No hay una contradicción ahí, doctor? Comúnmente el Estado ecuatoriano tiene un comportamiento contradictorio en relación a sus informes frente a organismos internacionales de derechos humanos, a pesar de que existe información presentada por la sociedad civil y actores académicos en los cuales demuestran los errores, sea de política pública o sea de ejecución en casos determinados. Normalmente el Estado ecuatoriano muestra una imagen más bien positiva. Eso ha sucedido en la época del presidente Noboa, ha sucedido el presidente Lazo, del presidente Corrado, del presidente Moreno. Históricamente ha funcionado así.
Ahora lo que hay que tener en cuenta es de este último informe, tal como escuché en tu comentario, hay tres temas que a mí me preocupan. Establecer, no dar con claridad cuáles han sido las medidas que se han realizado para, por ejemplo, la disminución del reclutamiento forzado de niños y niñas por parte de grupos de crimen organizado. En segundo lugar, no se establece cuáles son los mecanismos para el control del lavado de activos y del movimiento del dinero ilícito dentro del sistema financiero, que creo que debería ser la preocupación principal de un gobierno para poder eliminar las fuentes de financiamiento de este tipo de estructuras. Y también creo que no establece claramente cuál es la política pública que tiene que establecerse en cooperación con el sistema judicial para reducir los índices de impunidad en el caso de crímenes violentos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de política pública, doctor? De todas las... Voy a utilizar la frase que utiliza mi maestro Luis Aguilar. Él decía que una política pública es una serie de acciones coordinadas con el Estado con el fin de resolver un problema público. E implica invertir dinero, implica diseñar algo, implica ejecutar algo e implica medir los resultados de esa acción. Cuando tú tienes acciones desconectadas, que no están emparejadas dentro de un plan de más amplio plazo, pero el problema es que son alcances puramente incidentales que no logran inscribirse en una dinámica más amplia. Y yo veo que ese es uno de los problemas principales del gobierno del presidente Noboa, la falta de una estructura de planificación articulada, que podamos ver que todo el sistema público está relacionado con una serie de disminución de índices de seguridad. Por ejemplo, yo no sé hasta qué punto, y el presidente Noboa lo utiliza poco, ¿para qué tiene un plan de desarrollo? Si el artículo 275 al 280 de la Constitución te dice claramente que tienes un plan de desarrollo que dice cuáles son las metas nacionales, cuáles son las políticas públicas y cuánto es, perdón, la vulgaridad, las platas que vas a tener que utilizar para poder hacer eso. Pero no se hace, yo no veo una manifestación de esto. Entonces, ¿cómo se mide? Entonces ahí viene lo siguiente que dice la canciller. Hemos logrado disminuir los índices de crímenes violentos. ¿Comparado con qué? ¿Comparado con cuánto? ¿Comparado con qué dato? Considerando que según los datos que tenemos, el mes de enero del año 2025 fue el mes más violento de la historia ecuatoriana. Entonces, yo creo que el presidente también sufre un problema de la distorsión de data. Y que eso ya tú has tenido entrevistas con gente que maneja muy bien la data, por ejemplo, Luis Córdoba, la gente del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, que ya han demostrado ese problema. La data le genera distorsiones al presidente y eso tendría que ser manifestado de alguna manera en una aceptación de que necesita solucionar los temas. Y un último tema que me preocupa ahí, la política pública debe estar apalancada también a mecanismos de cooperación. Y una de las grandes preocupaciones que yo veo es, por ejemplo, la disminución de la cooperación internacional de fuentes de Estados Unidos de América, considerando que, como tú sabes, el gobierno del presidente Trump decidió disminuir y cortar todos los fondos, por ejemplo, de la USAID, que eran tradicionalmente relacionados con temas de seguridad y apoyo a fuerzas y cuerpos de seguridad en el Ecuador. ¿Usted cree que de alguna manera ya que habla el tema de la cooperación, ¿usted cree que se ha satanizado en el Ecuador el concepto de la cooperación internacional? Yo creo que está súper mal concebido. ¿Por qué? Porque tú tienes un primer elemento. En la cooperación internacional tiene que ser pensado que los estados que tienen capacidades geopolíticas hegemónicas para invertir dinero en países donde quieren imponer un cierto modelo de agenda. Así funciona el mundo. Nadie te da dinero así por tu carita bonita. Perdón por ponértelo así, pero es así. En ese sentido, estos países que tienen capacidades geopolíticas van a utilizar la cooperación internacional como un mecanismo de colocación estratégica de una agenda. Ahora, países como Estados Unidos, que ha cambiado de un gobierno internacionalista a un gobierno aislacionista y muy poco globalista, como el gobierno del presidente Trump, saca la cooperación internacional del sistema y hace que ahora la agenda de todos los países cambie. Vean la agenda europea. La agenda europea está cambiando de nosotros utilizamos los Estados Unidos como nuestro buen socio en materia de la OTAN a desde hace una semana vamos a tener que rearmarnos e invertir muchísimo dinero en materia de defensa. Entonces, Ecuador también debería pensar en eso. Ya que no tenemos cooperación internacional, deberíamos pensar en este otro tipo de mecanismos o buscar otras fuentes de financiamiento. Lo que a mí me preocupa es, recordemos esta resolución de la Asamblea Nacional sobre fuerzas especiales en terreno. Yo no creo, y esto yo coincido, por ejemplo, lo que el ministro Lagasca tuvo una rueda de prensa
hace una semana, en el cual decía, ustedes no van a ver un comando de Navy SEALs en el terreno. Claro, No, decía, lo que no es que van a venir un comando SEAL o no sé si los policías de estos grupos un SWAT. tácticos, los SWAT, ¿no? De este grupo táctico que tienen en Estados Unidos, le ha dicho que no es eso. No va a pasar. Lo más probable que tengamos va a ser cooperación en entrenamiento, cooperación en compartir inteligencia, que me parece una cosa muy lógica, cooperación en materia de inteligencia financiera, en los flujos monetarios, cooperación con los estados que tienen una fuerte presencia migratoria ecuatoriana, por ejemplo, España, con el que ya hubo detenciones de miembros de GDOs en España, que puedan generar pues una mejor mecánica de seguridad. Pero no hay que satanizarla y tampoco dar esta impresión de que es la única herramienta que nos queda. Pareciera que el presidente Noboa en algún momento generó este mecanismo de no tenemos otro camino que tener que jalar de esta cooperación internacional. Y se maneja, perdón, muy mal el discurso en la forma en cómo el presidente Noboa explica estos temas. Creo que al presidente Noboa le falta algo bien importante, que es didáctica del poder. Cuando tú tratas de resolver cosas complejas con política pública, tú tienes que explicar cosas difíciles de manera sencilla. Y el presidente Noboa comunica poco y hay que reconocerlo, comunica mal. Hay contradicciones, deja espacios en blanco, no se hace entender, y esto a nivel comunicacional hace que mantengamos discusiones de qué es lo que quiso decir el presidente respecto a este tema. Si el presidente de la República se diera cuenta que él es el que impone la agenda pública, él lo haría de la manera lo suficientemente clara para que no estuviéramos usted, Fabricio y yo y el círculo rojo que le interesan los temas, corriendo como pollitos sin cabeza buscando la manera de poder explicar lo que el presidente dijo. Más bien nos interesaría saber cuáles van a ser las acciones de manera efectiva. Y esos errores de comunicación del presidente, de alguna manera, le pasa factura también a otras vocerías, como las vocerías de su ministro del Interior o de la Canciller de la República o de su ministro de Defensa, doctor. Yo creo que sí. Creo que, por ejemplo, el tema de los chalecos genera un problema, el papel del ministro Lagasca en la comunicación política respecto a si el presidente es candidato o es presidente, que es una discusión que todavía está mal colocada. Ahora la situación de la ministra Sommerfeld, creo que hemos vuelto a un momento bien complejo, que a mí no me gusta mucho el papel de los ministros en Ecuador de acuerdo al sistema político. ¿Por qué? ¿Por qué no le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta el papel de los ministros? Es que a mí me gusta ver, como dice Simón Pachano en su libro del sistema político ecuatoriano, el papel de la rotación ministerial como fusibles que se queman para poder mantener la figura del presidente con niveles de aceptación, es compleja y a mí me preocupa que se generan puertas giratorias, ¿no? Ministros que salen, que terminan en otros puestos no tan visibles para que no terminen mezclados con los escándalos que han dicho o las expresiones que hicieron que les toque sacarlos del sistema. Ese libro de Simón Pachano con Flavia Reindenberg. Exacto, sí. ¿Cómo no? Sí recuerdo esa parte del libro. Entonces, es importante ponerlo claro, ¿no? Los ministros deben ser ejecutores de política pública y el presidente no es el alfa ni el omega de la decisión política en el país. Nosotros estamos cayendo en esta cosa que dice Felipe Casino, ¿no? Del príncipe democrático, de esta persona que le damos la capacidad de dictar con su voluntad y de un chasquido cambiar la realidad objetiva sin tener en cuenta que en el sistema público hay que seguir el principio de legalidad. Por eso al principio de nuestra discusión no podemos estar haciendo indultos adelantados porque la norma no te deja. Y por más presidente que tú seas, tienes que cumplir el principio de legalidad como todos los funcionarios públicos. Tan sencillo como suena, pero ese es el drama de nuestros últimos 40 años. Yo en su momento, hablando del indulto, y valoro muchísimo su explicación porque nos permite entender cómo funciona esta figura, yo le explicaba a la audiencia que, por ejemplo, es absurdo que recurrentemente le pregunten a Luisa González o a cualquier figura del correísmo si es que apuntan a indultar a Rafael Correa, más allá de que Correa ha dicho que no aceptaría un indulto, pero a indultar a Rafael Correa cuando Correa no es susceptible de indulto porque no está preso. Viene a ser esa la figura, exacto. ¿No? No está preso. Exacto. El expresidente Correa no va a ser indultado. Y esta es una conversación bien compleja, porque también esto cae en estos lugares tan polarizados y tan tribalistas de nuestra política ecuatoriana, en la cual, a mí no soy tampoco fan del presidente Correa, pero como expresidente yo le digo presidente.
él, él no está preso, por tanto no puede ser indultado, por tanto no se puede hacer la solicitud, o sea, no cumple la norma. Entonces no podemos caer en esto de Luisa González Levín. Y esa pregunta genera, de hecho, mayores problemas. Más bien debemos sentarnos a preguntarnos, ¿por qué los presidentes y por qué las autoridades máximas tratan de forzar el mecanismo de indulto cada vez de que hay un problema público y tratan de mostrar la magnanimidad de eso? Porque lo hizo también el presidente Lazo en su momento, lo hizo también el presidente Moreno, todos lo han hecho en el mundo. Entonces, ¿por qué estamos jalando de la figura del indulto para demostrar esta cosa de que soy un príncipe democrático, de que de un chasquido cambio la realidad objetiva? Oiga, doctor, de alguna manera, la forma como redactó el post el día viernes el presidente, y esto fue un poquito lo primero que le preguntaba a usted, de alguna manera es un mensaje implícito a policías y militares para que entren a matar. Perdón que utilice este término tan crudo, pero vendría a ser así. Yo creo que, a ver, yo tengo la suerte de trabajar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Ecuador, y yo creo que hay gente muy decente, y gente que se juega la vida de a de veras para que el Ecuador no se caiga. Pero por otro lado, son gente que no les dan la información correcta. Son gente que tienen 50 años de un discurso de es que los derechos humanos nos están haciendo la vida imposible, cuando en ningún lugar del sistema internacional de los derechos humanos dice que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no puedan utilizar la fuerza letal en caso de proteger su propia vida o la vida de terceros. En ningún lado dice eso. Y esto hay que sacarlo del imaginario que tiene ciertos tomadores de decisiones, ciertos opinadores, ciertas autoridades públicas. No hay tal cosa. No hay ningún artículo de la Constitución que te diga que no se puede utilizar la fuerza letal para proteger la vida de tuya o la vida de un tercero cuando tú eres un agente del Estado. Lo importante es cuando se tenga que utilizar la fuerza letal, puede haber accountability, puede haber rendición de cuentas. Por una razón simple. Ese uso de la fuerza letal es pagado con tu dinero, Fabricio, con mi dinero y el dinero de los contribuyentes. Por tanto, los ciudadanos tenemos derecho a saber por qué se tuvo que utilizar la fuerza letal en algún momento y cuáles fueron sus resultados. Porque no es gratuito, es hecho con nuestros impuestos. Y esto creo que tenemos que empezar a hacer esta reflexión sin caer en estos extremismos de lado y lado que tampoco favor le hacen un discurso coherente. Hay una parte de la intervención de la Canciller de la República en este foro de Naciones Unidas donde ella dice que se han tomado medidas para tratar de bajar el reclutamiento, tratar de enfrentar el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada. Diario La Hora hace el día de hoy, justo el día de hoy, una publicación tremenda en donde da cuenta de cómo los grupos de delincuencia organizada siguen cooptando a menores. Dice, por ejemplo, que la policía conoce que un niño sicario fue criado por la madre de uno de los más temidos criminales del Ecuador. Habla de la práctica de bandas criminales para adoptar menores, formarlos como sicarios y ofrecerles lujos que van a aumento. ¿Qué decir sobre esto y cómo se contrapone al discurso de la señora canciller, doctor? Yo creo que hay que hacer unas correcciones primero. Esos niños y niñas no son adoptados, probablemente son secuestrados o sus familias son extorsionadas para que se van a ese primero. Creo que a veces decir adopción es un proceso legal y es un proceso con reglas que cambia la figura de la parte protectora. Más bien, yo creo que ahí lo que debe haber es secuestro y presionar a estos jóvenes para tomar estas actitudes violentas, que es súper deplorable y ese es un delito gravísimo porque arruina el tejido social de comunidades enteras. Yo creo que dado que sabemos que sucede esto, tiene que ser una prioridad alfa del Estado de recuperar los tejidos sociales de los lugares donde sucede eso. Y eso no solamente se hace con meter a todo el necesitas meter un montón de políticos. Montón. O sea, y por ejemplo, yo les digo a todos que me dicen, ay, es que el modelo Bukele. Sí, pero vean por detrás que en el caso Bukele se declaró en moratoria de deuda e invirtió muchísimo de ese dinero en política pública interna, generando centros de recreo para los niños en las zonas con más incidencia, mejorando temas de alcantarillado, luz, agua potable. Tuvo que hacer un montón de operación social para la reducción de violencia.
Entonces, en ese sentido, decir es que hacemos un montón de cárceles y metemos un montón de presas, no va a resolver los problemas de seguridad. No va a pasar. Eso no sucede. Se necesita hacer una inversión amplia en varios niveles. Yo creo que esto es justo esta parte de no empata con el discurso del gobierno. Yo espero que, por bien del país, el presidente de la República tiene que hacer este mecanismo. Oiga, doctor, y todo esto en el contexto de la campaña de segunda vuelta electoral. Ayer el presidente de la República hizo una declaración. El presidente de la República ha dicho que él en los próximos días va a mostrar o a presentar evidencias de funcionarios electos que tienen relación con el crimen organizado. Yo no sé si tiene a la mano el video de Noboa que le pasé a mi equipo para escuchar esa parte de lo que dijo el presidente de la República el día de ayer en una entrevista en la ciudad de Guayaquil, en Radio City. Le tenemos al presidente. Pongamos al presidente para luego comentar con el doctor Guerrero. Póngale, por favor. Desenmascarar el apoyo de ciertos políticos al crimen. ¿Cómo? En las próximas semanas vamos a mostrar cómo funcionarios electos, inclusive, y otros han estado trabajando con el crimen organizado. Te suben las muertes en un lugar a propósito. ¿Para qué? Para que después le echen la culpa al gobierno. Y tratan de distorsionar el resultado de una elección. Entonces, eso de ahí también... Eso es gravísimo, presidente. Hay que mostrarlo y hay que decir las cosas claras. La gente quiere decisiones duras y que les den resultados. ¿Qué le parece a usted esta declaración del presidente? De alguna manera el día jueves, en una entrevista con la colega Radio FM Mundo, dijo algo parecido. El ministro del Interior, no refiriéndose a funcionarios y su relación con grupos de delincuencia organizada, pero sí hablando de que tiene que ver esta escalada de violencia con la campaña electoral. ¿Cuál es su opinión, doctor? Yo creo que el presidente Noboa sí tiene data dura sobre la infiltración de grupos del crimen organizado en la campaña electoral, y lo más grave, la existencia de un escenario en el cual se está aumentando la violencia de manera artificial, aunque nada es artificial en una situación de violencia, para poder dar mecanismos electorales o fuerzas electorales, tiene que hacer lo que cualquier gobernante: presentar esos datos, colocarlos en fiscalía y generar las investigaciones correspondientes. Porque de otra manera va a ser otro escándalo del electoral de esos que jalonan nuestra extraña vida política. Entonces, si es así, el presidente, voy a presentarlo, pues preséntelo frente a las autoridades que tienen que hacer la investigación preprocesal y procesal, donde corresponde según la ley. Más bien, como todo funcionario público que conoce de un delito, tiene la obligación de denunciarlo. Correcto, doctor. Interesante charla con usted para abordar estos temas que están en la coyuntura. Muy amable, le envío un abrazo a la distancia. Entiendo que ya es más del mediodía. Gracias. Son casi 2 de la tarde. ¿No ve? Les agradezco un montón y por favor cuídense. Gracias al doctor Efraín Guerrero, muy amable, académico que ha estado con nosotros, hablando sobre esta situación de inseguridad. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.